Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a 20 minutos en Real Estate. Y hoy vamos a ver 9 maneras de manejar el estrés y la frustración como agentes inmobiliarios. ¿Qué tal? Buenos días, Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mati? Me encanta este tema, es algo que nos pasa a todos. Uno podría decir, ¿a quién no se le cayó un contrato? El cliente que no aparece, me bloquearon el Facebook. Bueno, todas esas cosas nos pasan a todos, a los top producers, a los que recién empiezan, y por eso vamos a decir las 9 maneras de manejar el estrés y la frustración, ¿no, Matías? Totalmente. Y vamos a arrancar entonces con la número uno, que es identificar a la persona que te va a apoyar, tanto sea en los temas personales como profesionales. ¿Cómo sería esto, Marce? Claro, es importante que uno identifique a quién podemos llamar por teléfono o a quién podemos visitar, no para que nos hagan más fuego en el momento, sino para que nos relaje y nos den algunos buenos consejos. Por eso es importante saber a quién tenés para esas diferentes ocasiones, si es algo del trabajo, si es algo de la familia, ¿no, Mati? Sí, totalmente. Siempre tenemos, o sea, ese amigo que nos escucha para determinados temas o un familiar, un hermano, una madre, un padre que nos escucha para ciertos otros temas, pero siempre tener bien identificado quiénes son esas personas que nos ayudan a enfocarnos, que nos ayudan a bajar un cambio, que nos ayudan a desestresarnos, ¿sí? Y obviamente no estar en ese momento que tenemos estrés, que tenemos problemas con esas personas que al contrario, que nos terminan haciendo elevar el nivel de estrés, que nos generan más problemas, que nos meten lo que llamamos meter fichas, que es mostrarnos más los aspectos negativos de la situación, sino al contrario, tener una perspectiva de mejora. Siempre vamos a tener problemas, lo importante no son los problemas, sino cómo es que abordamos esos problemas, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, como dice el coach de nuestro coach, Dan Sullivan, si tienes dinero para resolverlo, entonces no es un problema, ¿no, Mati? Tal cual. Y entonces vamos así al punto número dos, que es algo de lo más obvio, que es hacer cosas que te relajen, ¿no? Hacer actividades que realmente nos desconecten de nuestro día a día. ¿Cuáles serían, Marce, por ejemplo, algunas de estas? Por ejemplo, cuando vemos que estamos frustrados, podemos escuchar música, podemos darnos un baño, podemos ir al sauna. Nosotros los que vivimos en Miami podemos ir a la playa, ¿no, Mati? Tal cual. Entonces, entender cuáles son esas actividades relajantes, a veces puede ser conectarlos con la música, con algún deporte, o sea, hacer actividades que nos desconecten de nuestro día a día, que nos desconecten de nuestros pensamientos y que tengan efecto sobre el cuerpo y la relajación. El calor extremo, el frío extremo, son cosas que generalmente nos ayudan en esta situación. Entonces, vamos, sí, sí. Sí, no, también es bueno cambiar la palabra, como nos dice nuestro coach Orlando Montiel, en vez de problema, situación. Si nosotros empezamos a cambiar esa palabra, nos puede ayudar mucho en nuestra conversación diaria, ¿no? Totalmente. Y este tema de tener esos cortes, esos momentos de relajación son muy importantes para tener potencia. Descansar es algo muy importante para poder después producir al máximo. Y así entonces vamos al punto número 3, que es tener actitud de estudiante. ¿Qué es esto, Marce? Reconocer cómo me siento, o sea, convertirte en estudiante de uno mismo, de sacar algo positivo, de ver el vaso medio lleno, saber lo que estás sintiendo, saber lo que está pasando, porque a partir de ahí lo vas a poder ir aprendiendo, ¿no, Mati? Claro, y adicionalmente el tema del ego, ¿no? Uno muchas veces piensa que, bueno, esto ya lo sé, o responde, esto que me está diciendo ya lo sabía. En realidad es estar en posición de aprendizaje. Nosotros nunca terminamos de aprender. Para nosotros realmente ser un top producer, para realmente ser una persona de éxito, tenemos que transformarnos en esa persona de éxito. Y una de las características más importantes de una persona de éxito es saber lo que no sabe, saber que puede saber más, saber que siempre hay un camino mejor. Nosotros tenemos un sector que está en permanente cambio, permanentemente el mercado cambia. De repente tenemos un mercado de compradores, de repente tenemos un mercado de vendedores, de repente tenemos un mercado que está con mucho crédito, con poco crédito, que el comprador es internacional, que el comprador es local. Cada una de esas situaciones realmente requiere un entrenamiento distinto y una forma de encararla distinto. Por ejemplo, las personas que tienen menos de 14 años en el mercado
hoy están en un mercado que en este momento era igual durante 14 años y ahora está haciendo un cambio. Entonces, tenemos que estar realmente preparados para esto, ¿no, Marce? Totalmente, totalmente, Mati. Entonces podemos pasar al número 4, ¿no? Sí, el número 4 es vivir en agradecimiento, estar en agradecimiento en forma permanente. ¿Qué es esto, Marce? To- Totalmente, Mati, por lo bueno y por lo malo. Cuando nos levantamos, agradecer. Es importante es saber que lo que nos pasa mal es para un aprendizaje. Y es obvio que no todos los días estamos bien. Hay días que vamos a estar muy bien y hay días que vamos a sentirnos no tan bien. Y estar bien y estar uno personalmente bien es no sentirse bien a veces, ¿no, Mati? Así es, y en este tema es muy importante entender que nuestra mente cree nuestros pensamientos, nuestra mente cree lo que decimos, independientemente de si lo decimos en serio o lo decimos por decirlo. Entonces, cuando esto que hablamos a veces de cambiar las palabras, o sea, tiene que ver con esto, con que si nosotros actuamos que estamos enojados con una persona porque es lo que necesitamos hacer, nuestro cuerpo no puede identificar la diferencia en estoy actuando o estoy realmente enojado. Entonces, cuando nosotros decimos malas palabras o decimos frases o nos quejamos, lo que hacemos es poner a nuestro cuerpo en situación de defensa o de estrés. En cambio, cuando nosotros damos agradecimiento, cuando empezamos a estar agradecidos, nuestro cuerpo se siente justamente en esa plenitud de agradecimiento, de estar, de querer vivir, de querer proyectar, de querer ir para adelante. Entonces, es muy importante qué palabras nos decimos y eso que decía Marce es levantarnos cada mañana y agradecer por cada cosa, porque realmente las cosas más importantes de la vida generalmente son simples, parece obvio, pero tener salud es algo muy importante que uno no valora hasta que la pierde, ¿no? Tener una familia es algo muy importante hasta que la pierde. ¿Qué decís, Marce? Total, totalmente, Mati. Y si un contrato se nos cae, sacar el aprendizaje de por qué se nos cayó. Entonces, agradecer que si se nos cae un contrato es por algo y tomar lo bueno de eso, el aprendizaje que le dimos a eso, ¿no, Mati? Tot- Entonces podemos pasar al punto número 5. ¿Cuál es? El punto número 5 es reenfocarnos en lo que tenemos que hacer. Sí, Mati, tener claridad en lo que tenemos que hacer en nuestros 90 días. Por eso vamos al retiro inmobiliario. Necesitamos saber cuáles son los 5 proyectos más importantes que tenemos que hacer en estos 90 días. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, a veces nos estresamos. Por eso tenemos que identificar y después de identificar lo que tenemos que hacer en 90 días, tenemos que ver qué tenemos que hacer semanalmente. Si no, hago las cosas más fácil y al final no termino haciendo lo que tengo que hacer, ¿no, Mati? Así es, y cuando uno arranca el día, uno debería tener claridad en esas 3 cosas más importantes del día de hoy. Debería tomar acción sobre esas 3 actividades antes que en el resto de las cosas del día. Entonces, cuando nosotros arrancamos el día, algo muy importante es decir cuáles son esas 3 actividades, anotarlas, ponerle el tiempo en la agenda, porque muchas veces nosotros decimos, quiero tener más clientes, pero mi actividad de todo el día es algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, si yo necesito tener más clientes, lo que necesito tener es mayor conversaciones en ventas. Nosotros hablamos reiteradamente del tema de las conversaciones en ventas, pero es un tema crítico. ¿Cuántas conversaciones en ventas define cuántos contratos y cuántos ingresos voy a tener? Si estoy teniendo una conversación en venta semanal, entonces realmente no voy a tener ningún tipo de ingreso. Si estoy teniendo las 300 conversaciones semanales que queremos tener, entonces ahí sí voy a empezar a tener ingresos. Y si tengo 600, ni hablar. Entonces, cada uno de estos puntos es muy importante que ustedes definan cuáles son las actividades claves, ¿sí?, para su trabajo diariamente. Algo que decía el otro día Orlando Montiel en el Cafecito Inmobiliario, que escuchamos todos los días de 8 a 9 de la mañana, es que la mejor inversión, sobre todo por el tema de tener agradecimiento, ¿no? Porque nosotros podemos invertir, por ejemplo, en generación de leads, ¿sí? $1.200 a la semana, hacíamos una cuenta de $4 por lead, 300 leads por semana, eran $1.200. Entonces uno dice, invertí $1.200 y después que llamé a los 300 leads, no pude transformar eso en venta, ¿no? Y el tema más importante que contaba Orlando de esa situación no es cuánto convertiste, sino en Claro. qué te transformaste después de haber hecho 300 llamados con leads. Porque lo que decimos nosotros es que no está frío el lead,
sino el que está frío es uno. Entonces, si yo gasto $1.200 para transformarme en una persona que puede tener mejor nivel de conversiones en ventas, entonces estoy yendo realmente para adelante, ¿no, Marce? Totalmente, Mati, me encantó lo que dijiste y es siempre buscar nuestra transformación, sentirnos incómodos, en quién nos vamos a convertir después de hacer esas 300 llamadas, esas 1.200 llamadas, uno va mejorando y para todo eso tenemos que ver la manera de cómo bajar el estrés y por eso podemos pasar al siguiente punto, ¿no, Mati? El punto número 6, que es aprender a decir que no, ¿no? Y parece fácil, pero ¿qué significa esto, Marce? Y claro, a veces llega un cliente de Colombia y uno va hasta el aeropuerto, te dicen que lo acompañes al contador, al abogado, al banco, a todas partes, y uno debe aprender a decir que no. Nosotros tenemos que saber manejar nuestro tiempo como un negocio inmobiliario. Y si vos no te respetas tu propio tiempo, Mati, ¿quién te lo va a respetar, no? Nadie, nadie, nadie. Por Entonces, eso, decir que tú no, tienes que convencerte a vos mismo del tu tiempo, de lo que vale tu tiempo. Y después ahí va a respetar tu cliente tu tiempo. totalmente, y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que nuestro tiempo vale, o sea, nosotros deberíamos ponerle precio a nuestra hora, ¿no? Y es algo realmente muy fácil, que es decir, bueno, cuánto dinero quiero ganar mensualmente, ¿sí? Dividido la cantidad de horas que trabajo en el mes. Y eso me va a dar un valor por hora. Entonces, si mi hora vale $100, $200, $500, entonces cada vez que estoy haciendo algo que no es lo que me enfoca, estoy perdiendo esa cantidad de dinero. Y por otro lado, el tema de decir que no es muy importante porque una frase muy común que escuchamos es, bueno, hice esto, todo suma, ¿no? Y realmente no todo suma, porque cuando yo estoy eligiendo hacer algo, elijo no hacer otra cosa. Entonces, si yo Totalmente. lo que elijo es ponerme a aprender cómo se hace para hacer una campaña de leads, o aprender cómo hacer email marketing, o cómo manejar el MailChimp, mientras yo estoy aprendiendo eso y que me lleva un día, 2 días, frustraciones, muchas veces termino abandonando, en vez de delegarlo en una persona profesional, en una persona que se dedica directamente a eso, donde yo lo único que le digo es, yo quiero enviar esta cantidad de días con este tipo de contenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a eso, no nos estamos dedicando a las 3 cosas que todo agente inmobiliario se tiene que dedicar y no puede delegar en otras personas, que son, ¿cuáles, Marce? Las conversaciones en venta, la estrategia de marketing Y el conocimiento que tenemos que especializado. hacer y la conocimiento especializado. Entonces, Mati, con esto uno puede tener tiempo al decir que no para conversar con uno mismo, porque nosotros somos nuestro propio y más importante cliente. Entonces, para poder estar tranquilo y crear negocios, tenemos que saber decir que no, Mati. Y con esto podemos pasar al punto número 7, que tenía relación con el conocimiento, ¿no? Claro, es básicamente el punto número 7 es no saber te estresa. Y todos hemos vivido esa situación de no saber y entonces estar como a la defensiva y estresados. ¿Cómo es esto, Marce? Claro, el conocimiento y la práctica te relajan. Si vos vas a ver un cliente y sabes exactamente vas a agarrar un listing y sabes todos los comparables, lo que está pasando al lado, lo que estaba pasando enfrente, lo que se vendió más caro, el precio más barato, el precio por pie cuadrado, te vas a sentir mucho mejor que si vas y no sabes. Por eso es importante que tengas el conocimiento y la práctica, que agarres a otro realtor y hagas un role play, que practiques las objeciones. Es importante que no practiques con el cliente, ¿no, Mati? Claro, ahí es donde se hace tan importante el tema de la comunidad. Nosotros pertenecemos a una comunidad de más de 2.000 realtors latinos, ¿no? Y acá el tema del conocimiento y el tener a quién preguntarle y en tener a quién tiene la experiencia para hacer las cosas y cómo lo hicieron y cómo llegaron a ser top producer y cómo lograron vender una preconstrucción. O sea, el tema del conocimiento, como ustedes se darán cuenta, hace que uno pueda estar tranquilo con el cliente. Y siempre hablamos de que nosotros no vendemos propiedades, vendemos confianza. Y si vendemos confianza y nosotros no estamos confiados en nosotros mismos porque no sabemos, entonces el cliente percibe esa situación y realmente se va con otra persona. Porque lo que sobran son, o sea, realtors, sobran agentes inmobiliarios, pero lo que falta es gente hiper capacitada, hiper preparada,
con todo el conocimiento para poder hacer que un cliente se sienta seguro y no tenga que preguntarle a otras personas, ¿no, Marce? Sí, totalmente, Mati, perfecto. Genial lo que dijiste. Bien, entonces acá vamos al punto número 8, ¿sí? Que es análisis de tu negocio. ¿Y qué es esto, Marce? Claro, analiza tu negocio, porque nosotros estamos hablando no como agente inmobiliario, sino como un negocio que tengas para vivir, un negocio inmobiliario. Entonces, lo que tenés que hacer, analizar bien tu negocio, es hacer la lista de actividades. ¿Cuáles son las que voy a hacer? ¿Cuáles no voy a hacer? ¿Cuáles elimino? ¿Cuáles automatizo? ¿Cuáles delego? Como decías antes, Mati, las tres que no se pueden delegar, que son el conocimiento especializado y las otras dos, las actividades se pueden delegar, si no tengo que estar pendiente de ver qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, ¿no? Porque el tema de, justamente estamos hablando del estrés y cuando uno no sabe para dónde va, cuando uno no sabe para dónde es que tiene que ejecutar, lo que pasa es que uno se estresa porque empieza a marearse, se empieza a sentir abrumado, se empieza a sentir perdido. Entonces, ¿qué más difícil que estar tratando de hacer algo sin un fin determinado? Entonces, nosotros tenemos que estar tranquilos de que nosotros analizamos cuáles son las variables de nuestro negocio, analizamos qué tenemos que hacer cada día, lo planificamos, lo programamos y después lo ejecutamos. Eso nos da la tranquilidad y con la confianza que vamos obteniendo por el entrenamiento, nos da la tranquilidad de que estamos yendo en un camino que va a tener éxito, que vamos a ser exitosos independientemente que, de nuevo, se nos caiga una transacción, perdamos un cliente, o sea, estamos tranquilos que estamos haciendo los pasos correctos, ¿no, Marce? Totalmente. Y siempre tener en claro lo que puedo eliminar, automatizar o delegar. Así podemos analizar bien nuestras actividades, ¿no, Mati? Y podemos pasar al último punto y creo que es el más importante. Totalmente, el punto número 9 es el más importante, pero antes, o sea, no quiero dejar de contarte que nosotros estamos haciendo muchas actividades en forma presencial, ¿sí? Que si te interesa anotarte en estas actividades, simplemente nos escribas. Estamos haciendo actividades como cuáles, Marce, por ejemplo, ir a ver proyectos de preconstrucción, ¿qué más? Totalmente. Proyectos de preconstrucción vamos todas las semanas, vamos a aprender sobre fotografía y video, cómo hablar en un video, cómo sacar las fotos para los MLS, eventos en las compañías de título, ¿no, Mati, también? También, y algún otro evento que estamos por organizar que también es para ir simplemente a conocernos, a almorzar, a tomar un café, para poder seguir armando esta comunidad que llamamos comunidad inmobiliaria y es muy importante para nosotros. También los queremos invitar todos los días de 8 a 9 al cafecito inmobiliario, ¿sí? Y trimestralmente, ¿dónde nos juntamos, Marce? En el retiro, incluso antes del retiro tenemos el evento el 8 de marzo, cómo incrementar tus ventas en este mercado cambiante. Ese es presencial, hay como 700 realtors, tenemos algunos pases todavía, así que cualquier cosa nos avisan y el retiro inmobiliario cada 3 meses. Bien, ¿el evento del 9 de marzo es pago o es gratuito? No, es gratuito, nos tienen que contactar y es importante que se registren porque es con invitación y se llena la casa full. Bien, y el próximo retiro inmobiliario es 18, 19 y 20 de abril. Ahí eso sí es un evento pago, donde van más de 700 realtors. Hay expositores muy importantes y ahí es donde realmente lo que más destaca a la gente que va por primera vez al retiro inmobiliario es más que incluso el contenido que es increíble, es la comunidad, es cómo me sentí sentándome al lado de otros realtors hispanos. Todos los eventos que hacemos son en español, ¿sí? Y de esa forma, entonces, vos puedes compartir, o sea, con otras personas que por ahí te sentás al lado de una persona que vendió 2 millones de dólares, 1 millón de dólares, 500.000 dólares en el último año. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Totalmente, Mati. Entonces pasamos al último punto. El punto número 9 que es hacer ejercicio. ¿Por qué hacer ejercicio es tan importante en todo esto que parece algo que no tiene nada que ver con real estate, Marce? Y bueno, cuando vas al doctor, Mati, ¿qué es lo primero que te preguntan? Bueno, ¿cuántas veces por semana estás haciendo ejercicio? Totalmente. No, y no hace falta un ejercicio de alto impacto. Caminar, el ejercicio te libera el estrés, Mati.
Totalmente. Entonces, actividades que son simples, por ejemplo, son salir a caminar, hacer actividad en la casa, por ejemplo, abdominales, tener pesas en la casa, hacer actividades de fuerza, hacer actividades de velocidad. Una persona que estaba con problemas con el azúcar, con diabetes, decía que, por ejemplo, vos lo que podías hacer era hacer actividad HIIT, que es actividad muy, muy, muy rápida, como por ejemplo ponerte a saltar en el lugar durante un minuto, ¿sí? Antes, durante o después de comer cantidades de azúcar. Por ejemplo, cuando uno va a un evento o cuando uno por algún motivo está comiendo azúcar, una forma de que el cuerpo active el quemar calorías es hacer una actividad HIIT. Entonces, esto obviamente que lo tenemos que ver con un profesional que nos indique cómo hacerlo, pero hay muchas actividades que podemos hacer, por ejemplo, tenemos que dar conversaciones. Bueno, podemos llamar gente mientras vamos a caminar, mientras vamos a correr, mientras vamos a andar en bicicleta. Los que viven en zonas que tienen parque pueden utilizar a veces en los parques, hay máquinas para hacer actividades o directamente ir al gimnasio. Y acá los grupos de responsabilidad, nosotros tenemos muchos grupos de responsabilidad, tenemos grupos de responsabilidad para conversaciones en ventas, para hacer webinars. Bueno, hay un grupo que es de salud, donde en el último retiro inmobiliario nos están Nos asesorando. visitó ¿Quién nos visitó? Nutrigermo. Nutrigermo, y nos pasa un plan de cómo nutrirnos con el tema de salud. Entonces, los grupos de responsabilidad lo que hacen es hacer que uno se comprometa con otros. No es lo mismo si yo me tengo que comprometer solo que si yo me comprometo con Marcela a hacer determinada actividad, porque Marcela me va a estar preguntando. Entonces, tener esos grupos de responsabilidad es muy, muy importante, ¿no? Me encanta todo lo que dijimos, creo que hay que ponerlo en práctica y para hacer un resumen muy chiquitito, lo más importante que es, Mati, agradecer, aprender, conocernos a nosotros mismos, ejercitar, saber lo que estamos haciendo, el conocimiento, saber lo que podemos delegar, ¿no, Mati? Totalmente. Así que bueno, así llegamos a los 20 minutos en Real Estate y nos estamos viendo el próximo jueves a las 9 de la mañana, como todos los jueves. Un abrazo. Chau, chau.